Amén. Gloria a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y hay que gozarnos con el Señor y su bondad. Amén. Estamos en el libro de Hechos, hermanos. Vamos a continuar esta noche. Estoy emocionado de entrar a este capítulo. De todos los capítulos de Hechos, hasta ahorita ha sido el que más enseñanza ha salido. Y estoy muy emocionado de hablar sobre las verdades que he aprendido sobre el carácter o la personalidad de la iglesia primitiva y estos cristianos. Acaba de suceder un gran alboroto, aunque el Espíritu Santo nos los propuso como un disturbio no pequeño, y ya hablamos de eso. Pero ya aquí en el capítulo 20, versículo 1, nos declara Pablo la verdad, o el Espíritu Santo, que cesó el alboroto, cesó la bronca. Y Pablo y sus discípulos siguen llevando enfrente el ministerio, siguen adelantándose, no para la maquinaria, no se detiene la iglesia. Me gusta el corito, si se recuerdan conmigo, la iglesia solo se detiene para predicar. Y eso es lo que vemos en estos cristianos, que nada los detenía. No importaba los disturbios, las broncas, las apedradas, las críticas, los pleitos, los ataques, los arrestos. Todo, nada detenía a estos cristianos. Una de las características de los cristianos de la iglesia primitiva que se puede mirar claramente en este capítulo en particular es una característica muy importante que cada creyente debe esforzarse a tener en su vida. Y como iglesia, por supuesto, debemos igualmente tenerla. Y esa característica es que la iglesia y el creyente debe siempre seguir hacia adelante sin importar el precio, el sacrificio, los retrasos, las dificultades, los ataques, los disturbios, los sentimientos. El viaje o la jornada cristiana requiere el carácter de continuar firmes y adelante. El himno Firmes y Adelante, que encontramos en nuestro himnario, la página 397, es un himno muy popular dentro del cristianismo. El autor de este himno marcial fue reverendo Sabine Baring Gould. Fue miembro prominente de la iglesia en Romania, en Inglaterra, quien escribió esta marcha procesal, un poema que declara una marcha hacia la victoria. Escrito en el siglo XIX, Sabine Baring, maestro de una escuela cristiana, donde él ayudaba a que se realizaran desfiles festivales de pueblo a pueblo, cantando cánticos de fe, enfrentándoles por rechazos de la iglesia católica y los pueblos paganos, quienes les tiraban basura y piedras, les estiraban estiércol y les tiraban cosas inmundas hacia los niños y los jóvenes. Y muchas veces les ponían barreras en sus peregrinaciones para detenerlos entrar a los pueblos. Él, viendo que sus jóvenes y sus niños quizás estaban desanimándose por enfrentar tales contradicciones, se sentó una noche y escribió este poema que haría la diferencia para infundir ánimo y recordarles a sus estudiantes su deber divino ante Dios de marchar firmes y adelantes, proclamando la verdad del evangelio siempre. 30 años después se finalizaría en uno de los himnos más populares entre el pueblo cristiano. Realmente no rima mucho, pero sus palabras resuenan melodiosamente en los corazones del pueblo de Dios. Quiero que vean 1 Timoteo, por favor, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2, por favor. 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar, ¿qué dice? Primero. Dios nos recuerda, hermanos, que somos soldados de Cristo. Somos soldados y participamos en uno de los ejércitos más victoriosos en la historia de la humanidad, el ejército de salvación, el ejército de Cristo. En uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel, cuando se encontraban en proceso de formación y huía de un enemigo cruel,
el faraón que se proponía destruirlos, tropieza en su camino con una barrera que le detiene y los llena de terror. Es entonces cuando más angustiados se encuentran como pueblo, sin saber qué camino tomar, enfrente de un mar rojo y atrás de ellos su peor enemigo, donde Dios le dijo a Moisés: manda a los hijos de Israel que marchen. Manda a los hijos de Israel que marchen. El pueblo obedeció y aprendió una de las lecciones más importantes en la vida cristiana, que cuando llegamos a veces a barreras que parecen inquebrantables como el mar rojo, Dios siempre abrirá paso a aquellos que marchan hacia adelante con fe. El himno Firmes y Adelante habla de la unidad de la iglesia desde el desierto hasta el día de hoy, yendo siempre firmes y adelante en una marcha no interrumpida de victoria. Muévase potente la iglesia de Dios, dice el himno, muévase potente, donde los hombres con todo su afán y investigaciones no han podido entrar, dando los ejércitos del mundo, donde los ejércitos del mundo, en su ansia de conquista, no han podido penetrar, donde el comercio y la industria en sus propósitos de lucro han encontrado las puertas cerradas. La iglesia de Cristo ha atacado y ha conquistado los lugares más oscuros, diabólicos y opresivos en un mundo oscuro y perdido. Nada puede tener la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia ha sido atacada, perseguida y disturbada. Cristianos mártires han sufrido, han tenido que huir a las montañas, a esperar en los bosques y desiertos, esconderse en las cuevas de los valles de sombras de muerte. Nada importa. La iglesia siempre ha seguido firmes y adelante. La promesa de Dios sigue firme y adelante para nosotros también. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Esa es la promesa de Dios. El himno Firmes y Adelante dice de esta manera: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo a frente va, y la regenciana tremelando está. Firmes y adelante, muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unid, y el cantar de triunfo todos repetid. Pres, honor y gloria dad a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Qué precioso himno. Me puedo casi imaginar esos niños y esos jóvenes marchando hacia pueblos que los estaban esperando con piedras, con bolsas de inmundicia, con rechazos, con barreras, con escupidas, con burlas y desprecios, pero ellos cantando firmes y adelante, huestes de la fe. Oh, qué bendición es ser cristiano, querido hermano. En Hechos 20 encontramos a Pablo viajando sin parar hacia Macedonia y Grecia, a Troas y hacia Melito, de Melito hacia Éfeso, y con lágrimas y dolor por el amor de hermandad, siguiendo hacia Jerusalén. Nada detenía a los cristianos en esos días. No se detenía cristiano, los apóstoles, el apóstol Pablo marcando el paso cada vez a los creyentes que tenían que seguir marchando hacia adelante. Hermano, la victoria cristiana es aprender a seguir hacia adelante, aun cuando las circunstancias están terribles, aun cuando el dolor nos agobia, aun cuando no tenemos respuestas a los problemas de la vida, aun cuando no tenemos fuerzas, y aun cuando estamos enfermos, aun cuando estamos atribulados y hemos enfrentado quebrantos de corazón. El cristiano que es inmovible, el cristiano que es fiel a su Dios, determina en su corazón que pase lo que pase, vamos a seguir adelante.
En Hechos capítulo 20 vemos el versículo clave del capítulo. En el versículo 24, por favor. En el versículo 24 de Hechos 20, donde dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Me encanta como Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Oh, qué importante lección, hermanos. Muchos de nosotros nos desanimamos, muchos de nosotros andamos deprimidos, muchos de nosotros no sabemos cómo tomar el siguiente paso, muchos de nosotros queremos tomar pasos hacia atrás y dejar ministerios, dejar responsabilidades, dejar el testimonio al lado, dejar nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque viene el desánimo, porque vienen las dificultades, las pruebas. Pero el cristiano que Dios siempre ha usado es aquel cristiano que ha aprendido a seguir hacia adelante. De ninguna cosa hago caso, dijo Pablo, de ninguna cosa. Eso quiere decir de todo, ya sea económicamente, ya sea humanamente, relacionadamente. No importa qué venía a la vida de Pablo, él declaró que de ninguna cosa hago caso. Qué importante, ¿verdad? Qué impresionante cristianismo. Por esto Dios usaba a estos cristianos como los usó. Por esto, porque era una iglesia que se movía potentemente hacia adelante siempre. La persecución no pudo detener la iglesia. Las divisiones no pudieron detener la iglesia. Las caídas de inmoralidad no pudieron detener la iglesia. Los apóstatas de la fe no pudieron detener la iglesia. Los charlatanes y falsos profetas no pudieron detener. Los fraudulentos que sacaban demonios según ellos no pudieron detener la iglesia. Las apedreadas, las cárceles, las prisiones, las cadenas, nada pudo detener a estos cristianos. Muchos de nosotros nos detenemos por un dolor de cabeza. Muchos de nosotros nos detenemos porque alguien nos dio una mala cara en la iglesia, porque alguien ya no me saluda a mí, porque no cuidaron bien a mi bebé en la guardería, porque no me visitaron a mí, que yo falté ya tantas semanas y nadie me ha llamado. Pocas cosas, hermano, se comparan a lo que esta iglesia primitiva enfrentó. Sin embargo, ellos siguieron hacia adelante. Oh, querida hermana, ánimo. Hermano, ánimo. Ánimo, ya sacúdese ese espíritu de depresión, ese espíritu de fracaso. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Oh, yo sé que usted no se la cree, pero usted es un hijo, una hija de Dios y ya pertenece a Dios. Él es su rey y Él aboga por nosotros y Él es nuestro escudo, nuestro defensor, y Él nos defiende, mi hermano. Usted no tiene por qué agachar su cabeza ni entrar a su casa, a la casa de Dios, con la cabeza agachada, deprimido, desanimado, desalientado, con la cara larga, porque aún con todas sus penas y fracasos y dificultades, Dios sigue siendo bueno, mi hermano. Dios le proveyó, Dios le cuidó hoy, Dios le alimentó, Dios le dio una cama donde dormir, le dio un techo donde descansar, le ha dado una familia, le ha dado un vehículo, le ha dado trabajo, le ha dado salud, le ha dado una voz, le ha dado pies, le ha dado manos, le ha dado ojos, le ha dado vista, le ha dado tantas cosas, mi hermano. Y usted entra aquí sin vergüenza, con la cara agachada, deprimido, desanimado, sin sonreír, sin gozarse. La Biblia sigue diciendo: yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Noten el versículo 5 donde dice aquí: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y vean en el versículo 13: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón. Oh, hermanos, es un patrón que estamos viendo, es un ejemplo, es un ejemplo de fidelidad, de compromiso, que no solo Pablo, pero los discípulos a su alrededor solo sabían adelantar, solo sabían progresar, solo sabían avanzar. Como iglesia, como creyentes, debemos tener en las fibras de nuestro corazón y vida este mismo compromiso, firmes y adelante. Hay un principio, características piadosas que debemos considerar si deseamos ser como los creyentes de la iglesia primitiva. Están todos en este capítulo. Mientras estudié este capítulo, pensé que iba a ser corto.
Y al momento pensé que me iba a enfocar en aquel joven dormilón. Y dije, esta es una buena manera y una oportunidad para tirarle a aquellos que se duermen en la iglesia. Y pensé hacer un estudio sobre este joven Eutico. Iba a hablar sobre su caída y cómo se cayó. Iba a hablar sobre cómo de seguro pretendía estar despierto, como algunos jóvenes que pretenden estar escuchando, pero están dormidos por dentro. Pero el Espíritu Santo no me dejó por las tremendas enseñanzas que están encoronadas en este capítulo. Las características sobresalen. Es increíble, impresionante la personalidad de estos cristianos, el carácter, la disciplina de estos cristianos. El carácter no es algo con que nacemos. Nadie aquí nace con carácter. El carácter se forma. La personalidad se inspira, la personalidad se pasa a través de los padres hacia los hijos. Vamos formando la personalidad de nuestros hijos, dependiendo la disciplina, dependiendo la relación, el ambiente hogareño. Vamos formando las piezas de la personalidad de nuestros hijos. Si usted, papá, mamá, no le gusta la personalidad de sus hijos, pues usted los fabricó en su casa. Ellos son producto de su persona, de sus esfuerzos. Ellos son producto de usted. Muchas veces creemos que las características de piedad que encontramos en la Biblia son imposibles de lograr. Que, oh sí, pastor, esos son los cristianos de la Biblia, pastor. Ellos no tenían Facebook. Ellos no tenían medios sociales. Ellos no tenían que trabajar 40 horas a la semana. Ellos no tenían la televisión, el ojo del diablo. Ellos no tenían la música que tenemos hoy en día. Ellos no tenían las enfermedades que tenemos hoy en día. Ellos no tenían cáncer. Ellos no tenían diabetes y que no sé qué tanto. Ellos solo tenían lepra. Y pensamos que el cristianismo de la Biblia no es para nosotros. Nos gusta el Dios de la Biblia, pero no nos gusta el producto de Dios en la Biblia. Creemos que con que yo sea salvo, pues eso es suficiente. Yo no tengo que cambiar mi carácter, no tengo que cambiar mi personalidad. Yo soy quien soy. Total, así me amó Dios. Pero la realidad es muy diferente. La verdad es muy diferente. La Biblia dice en 2 Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 17. En el versículo 16 dice la Biblia: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Están conmigo? Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Están entendiendo la palabra de Dios? Que no se vale el dicho, es que así soy, pastor. Es que así siempre he sido, pastor. No se vale eso. Ante Dios no se vale. No se vale que seamos corajudos. No se vale que seamos berrinchudos. No se vale que seamos caprichosos, malcriados. No se vale que seamos muy resentidos o amargados. Y que digamos, es que así soy, pastor, yo. Es que a mí cuando me cruzan mal, yo les guardo rencor el resto de mi vida. Es que así soy yo. No se vale eso. No se vale decir, bueno, es que a mí cuando yo me enojo, cuídese todo mundo porque yo soy así. No se vale eso ante el Señor. La Biblia dice en el siguiente versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? El énfasis es en la palabra criatura, donde proviene la palabra creación. Dios es el nos cría, nos creó como el Dios creador. Y cuando Dios nos creó al hombre, lo creó hombre y mujer. Pero en la salvación, en la conversión, también Dios nos creó una nueva criatura en Cristo Jesús. Si Dios pudo hacer el hombre del polvo, de la nada, Dios puede tomar un hombre perdido en la nada y hacer algo nuevo con su vida. Querido cristiano, no hay excusa válida bajo el sol que usted se aferre a que usted siempre ha sido así y no tiene que crecer, no tiene que cambiar, no tiene que mejorar. La Biblia dice diferente. Nueva criatura
es. Nueva criatura es. Querido hermano, hay unas características en este capítulo que nos va a ayudar a nosotros a ser aquellos cristianos inmovibles, a ser aquellos cristianos que venga lo que venga, que pase lo que pase, vamos a seguir firmes y adelante. Yo no sé usted, pero yo quiero ser ese cristiano. Muchas veces, a veces me desanimo, a veces me molesto con algo, a veces me inquieto por algo, a veces me afano por cosas, a veces me preocupo por cosas que no debo preocuparme, a veces me meto en cosas que no debo de meterme y complico mi vida, porque soy un hombre como todos los demás aquí somos. Pero yo una cosa que quiero ser es ser fiel a mi Señor. No nomás llevármela, no nomás estar ahí sentado, sino ser productivo, ser efectivo, ser útil para el Señor. Yo quiero terminar mi carrera fiel al Señor. Y yo sé que depende no de usted, no de otros, depende de mí mismo. Si yo voy a permanecer fiel, si yo voy a permanecer movible. Dijo Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Nada me mueve, nada me va a mover de mi fe en el Señor, nada me va a quitar mi gozo, nada me va a quitar mi compromiso, nada es más importante que ser fiel al Señor. La primera característica que veo aquí lo encuentro en el versículo 3, capítulo 20, por favor. Estamos ahí. Dice la Biblia, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver, ¿por qué? Por Macedonia. Tomó la decisión, dice aquí. O sea, él tomó la decisión, así lo había, noten el capítulo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había, ¿qué, hermanos? Determinado, queriendo ir por tierra. En el versículo 16, por favor. Porque Pablo se había, ¿qué? Propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Había algo, una característica que sobresale de estos cristianos, y eso es que no es por emoción, sino por decisión la vida cristiana. Número 1, no es por emoción, sino por decisión la vida cristiana. Nadie vive una vida cristiana piadosa por accidente. Nadie vive una vida victoriosa por accidente. Va a tener que ver una determinación, va a tener que proponerse, va a tener que decidir. En Daniel 1:8, la Biblia nos enseña que y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Antes de que pudiera ser fiel, tuvo que proponerse. Antes de que pudiera ser el gran hombre de oración, tuvo que primero proponerse. Nadie es y será buen cristiano sin entender que la vida cristiana no se vive por emoción, se vive por decisión. Por eso las iglesias carismáticas no duran. Por eso las iglesias pentes no duran, porque se levantan en cada esquina. Su ministerio y su doctrina es todo a base de los sentimientos de las personas. ¿Cómo se sienten hoy? Si te sientes salvo hoy o no. Si te sientes que hoy irías al cielo o no. Si te sientes con ganas de ser fiel a Dios hoy o no. Todo está base a los sentimientos, por lo tanto no dura la iglesia. Se cierra después de unos meses, porque como la gente vive su fe por sentimientos, pues dan cuando quieren y no dan cuando no quieren. Y como la ofrenda no entra constantemente, pues no se puede pagar la renta. Y la pastora de la esquina o el pastor, quien sea que sea, tiene que cerrar el changarro porque no se puede pagar la renta, porque la gente no paga sus ofrendas y sus diezmos porque no les da la gana, no les entra ser fiel al Señor. Y creas un ambiente de inconstancia, de irregularidad, de falta de poder como iglesia. Una vida piadosa no sucede por emoción, sino por decisión. En 2 Timoteo 3:12 dice la Biblia, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Note el énfasis, los que quieren vivir. Querido cristiano, joven, señorita, hermano, hermana, escúcheme.
Si usted no quiere vivir piadosamente, lo más probabilidad es que usted no está viviendo una vida piadosa. La vida piadosa, santificada, separada, en pureza, no es por accidente. No es porque usted tiene una personalidad fabulosa. No porque usted tiene talento. No porque usted tiene una sonrisa de televisión. No, es porque usted decide, usted determina vivir una vida piadosa. Nadie es un buen cristiano por accidente. No nacemos siendo buenos cristianos. Nadie nace ser cristiano. Tenemos que renacer en Cristo Jesús. Y es a través de crecer en gracia que Dios nos permite llegar a ser los cristianos que debemos de ser. La vida cristiana es una suma de decisiones. Es una suma de decisiones. John Maxwell escribió de una de sus experiencias más terroríficas de sus viajes. Escuche bien. Después, dijo él, después de visitar 20 ciudades en 7 días, estábamos contentos de volver a casa. Mientras el pequeño jet privado se acercaba a la pista, celebrábamos el éxito de la semana. Pero de repente todo cambió. El avión fue sacudido por vientos de costado y cayó directo a la pista, con las ruedas chocando descontroladamente contra el suelo. Se hizo el silencio y los ojos se nos salían de las órbitas al darnos cuenta de que estábamos en peligro. El piloto, sin dudar, aceleró con fuerza y lanzó el avión otra vez al aire. Todos nos damos cuenta de lo que podría haber sucedido. Nos quedamos sentados y callados mientras el avión daba vueltas por encima del aeródromo, y unos minutos después aterrizamos con seguridad. Al salir del avión, John Maxwell le preguntó al piloto: ¿cuándo tomó la decisión de hacer remontar el avión al aire? Y él respondió: hace 15 años. Explicó el piloto que hace 15 años, cuando entrenaba y fue formado como futuro piloto, decidió por adelantado qué decisión tomaría en cada situación, en cada problema aéreo, que pudiera surgir. Las decisiones, hermanos, son parte de la vida cristiana. La vida cristiana se debe vivir por decisión y no por emoción. En 1 de Reyes 3:9 nos dice y nos enseña que el rey Salomón pidió por sabiduría y fue grandemente usado como rey, porque él escogió sabiduría antes que riquezas, antes que la fama, antes que poder. Le dijo a Dios: Señor, yo necesito sabiduría para poder gobernar bien a tu pueblo. Y Dios no solo le dio sabiduría, pero le dio las riquezas, le dio la fama y le dio el poder. Mi hermano, la vida cristiana se vive por decisión y no por emoción. Las decisiones son factores determinantes de cómo va a transcurrir nuestra vida. El teólogo, H.P. Lytton dijo una vez: lo que hagamos en una situación extraordinaria dependerá de lo que ya somos, y lo que somos será el resultado de años de autodisciplina. ¿Qué tan cierta verdad es esa? ¿Qué tan cierta verdad? Mucho de lo que un buen cristiano hace, lo hace por instinto. Mucho de lo que hacemos bien para el Señor, lo hacemos bien porque hace años atrás determinamos tomar esa decisión espiritual en un altar, en una conferencia, en un campamento. Decidimos vivir para Dios. Decidimos en algún momento ser fiel a Dios sin importar las circunstancias. En algún momento u otro dirigimos a Dios en una promesa y en una decisión: Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros siempre vamos a asistir a la iglesia. En algún tiempo en nuestra vida cristiana decidimos: Señor, nosotros vamos a ser fiel en nuestros diezmos y ofrendas y vamos a dar a misiones. Venga lo que venga, tú siempre vas a tener el primer lugar en nuestra vida. Y muchas veces por instinto, porque tomamos una buena decisión atrás y hace años atrás, nos encontramos siendo fiel hasta el día de hoy. Qué importante es entender que la vida cristiana no se vive por emoción, sino se vive por decisión. Cada decisión que tomamos nos cambia para bien o para mal. Cada decisión tomada la haces parte del núcleo de tu vida, de tal manera
que a través del tiempo tu núcleo, tu vida, será un estado celestial o infernal, dependiendo las decisiones que usted ha tomado. Si usted ha acumulado un montón de malas decisiones, de seguro usted está viviendo ahorita mismo un mundo de infierno en su hogar y en su vida. Si usted ha tomado un montón de malas decisiones en su vida, de seguro ahorita está sufriendo las consecuencias y no puede ser feliz. Batalla con cosas, lucha con adicciones, batalla con pecados ilícitos, pecados ocultos. Cosas le controlan su temperamento, problemas, rencores, amarguras, cosas que no se han resuelto en su matrimonio del ayer. Y usted está sufriendo las consecuencias de un montón de malas decisiones que usted tomó como un cristiano. Pero de seguro que si en esta tarde usted se encuentra gozando de bendiciones de Dios, no es perfecto, pero puede ver el fruto que usted reconoce que usted no es digno de disfrutar, que usted más que dice, esto es la gracia de Dios, Dios ha sido más que bueno para mí, no merezco esta familia, no merezco esta esposa, no merezco este esposo, no merezco las bendiciones de Dios, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Es que mi hermano, Dios honra su palabra, Dios honra sus principios, sus promesas, y cuando decidimos honrar a Dios en sus principios, cuando decidimos honrar a Dios en sus promesas y confiar en sus promesas, Dios cumple sus promesas. Dios es fiel a su palabra. El creyente debe tomar cada decisión con sabiduría y con dirección de Dios. Salmo 25, por favor. Salmo 25, por favor. Salmo 25, por favor. Tome la decisión de escuchar atentamente la predicación esta noche, por favor. Salmo 25, el versículo 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Noten el versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios está muy interesado en tener una parte integral en cada decisión, en cada paso que tomamos como cristianos. Dios quiere participar, desde con quién nos vamos a asociar, con amigos y con amigas, de con quién vamos a conocer para un día casarnos, de cuándo nos vamos a casar, dónde nos vamos a casar, de dónde vamos a vivir, cómo vamos a llamar y nombrar nuestros hijos, cómo los vamos a crear, dónde los vamos a crear, dónde van a estudiar, dónde van a asistir, qué es lo que van a hacer, qué vamos a hacer como familia, dónde iríamos a la vacación, deberíamos tomar vacación, cómo deberíamos de vestirnos, cómo deberíamos de vivir la vida, qué debes de estudiar, dónde debes de estudiar. Dios quiere tener parte integral en cada decisión de nuestra vida. Hoy yo sé que lo que estoy diciendo a algunos no les parece, porque están tan acostumbrados a vivir su vida sin preguntarle a Dios qué piensa Él. Más bien, decidimos ya de antemano decidir lo que nosotros vamos a hacer y le traemos nuestros planes a Dios para buscar su aprobación. Venimos a Dios a decirle: no, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sino: Señor, por favor, bendice esta decisión que yo tomé. Señor, bendice este joven que yo me quiero casar. Bendice esta señorita que yo me quiero casar. Y le traemos a Dios una proposición en vez de una decisión. Mi hermano, no podemos vivir la vida cristiana así y tener vidas victoriosas en la fe. Salmo 27, por favor. Salmo 27, versículo 11, dice la Biblia así: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Están conmigo? Brinquen a Salmo 143, por favor. Salmo 143. Salmo 143. Versículo 10, por favor. ¿Están conmigo? Versículo 10, por favor. Dice la Biblia: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, ¿qué dice? Me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 32:8, por favor. Salmo 32:8, por favor, corriendo ahí. Salmo 32:8, por favor. Dice la Biblia en el versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en donde debes ¿qué?
Sobre ti fijaré mis ojos. Escuchen, Dios quiere controlar nuestra vida de esa manera, si le damos a Él la autoridad, si le damos a Él la oportunidad. El creyente que vive por emoción y por las aventuras de la vida es un creyente inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, por favor, note conmigo en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o sea, cuando se le está yendo de la patada, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y es interesante que Dios nos pide a nosotros que le pidamos a Él sabiduría cuando estamos pasando por en medio de las pruebas. Pero note el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus ¿qué? Caminos. No debemos ser gobernados por sentimientos, sino por valores y principios bíblicos. En Proverbios 16:32 dice la Biblia: mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, minúscula, que el que toma una ciudad. Pablo fue un cristiano que fue, no porque era muy emocional y controlado por sus sentimientos, sino porque vivía por decisiones que tomó desde muy temprano en su vida cristiana. Desde muy jovencito, no importaba la situación, no importaba las circunstancias. Termino con esto en Hechos 20, versículo 19 al 20, por favor. Hechos 20, versículo 19 al 20. Dice la Biblia: sirviendo al Señor, léalo conmigo los dos versículos 19 y 20, por favor. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarnos y enseñarnos públicamente. ¿Y por qué? Y las casas. Esa era la vida de Pablo. Pablo determinó que en lágrimas, en pruebas, en acechanzas, no importaba. Él quería cumplir su ministerio. Él iba a seguir adelante. Querido hermano, si no ha escuchado nada, escuche esta última cosa. La vida cristiana no se vive por emoción, se vive por decisión. Usted tomó la decisión de recibir a Cristo como su Salvador. No fue por emoción. Usted tomó la decisión de ser salvo, de creer en Cristo. Usted tomó la decisión de bautizarse y se bautizó. Usted tomó la decisión de un día comprarse una Biblia y comenzar a leerla. Usted tomó la decisión de ser fiel a la iglesia. Usted tomó la decisión de un día dar una ofrenda y comenzar a dar sus diezmos y comenzar a dar a misiones. Usted tomó la decisión de involucrarse en el ministerio, de servir en alguna capacidad, de ayudar la obra del Señor a avanzar. Son buenas decisiones, buenas decisiones. Pero ¿cuáles decisiones ha tomado usted que en vez de llevarlo hacia adelante, lo han llevado para atrás? En vez de crecer en la fe, ha menguado su fe. En vez de involucrarse más en la viña del Señor, se encuentra más desconectado y no envuelto en la obra del Señor. ¿Qué malas decisiones usted ha tomado? Todo se puede corregir con tomando una decisión. Todo se puede corregir con tomando una decisión. De humillarnos ante Dios y decir: Señor, he tomado malas decisiones. He tomado malas decisiones. Y las buenas decisiones que he tomado, Señor, ha sido por tu gracia y por eso estoy donde estoy. En esta noche yo quiero tomar una decisión de seguir hacia adelante. Venga lo que venga, pase lo que pase. Los desánimos, los menosprecios, los desalientos, las decepciones, todo lo que venga, Señor, tú eres mayor que todo eso. Y tú vales la pena que yo, en vez de detenerme, yo vaya hacia adelante. Tomo esa decisión esta noche. Señor, bendice tu palabra, Señor.